Vamos a dar la bienvenida a todos los que tenemos en testera. Tenemos al ingeniero Javier Aranda, que es el presidente de True Extent, al magíster José Luis Dorado, jefe de carrera de Mecatrónica y Telecomunicaciones, a la magíster Yanina Galaburda, jefe de carrera de Ingeniería de Sistemas, al magíster Armando Rivero, que tiene una maestría en Diseño de Sistemas Integrados de la Universidad de la Suiza Italiana, al doctor Gustavo Juárez, presidente del Consejo de la IEEE del Cono Sur y presidente de la sección IEEE Argentina. Vamos a empezar con el doctor Gustavo Juárez. Muchas gracias. La verdad que es un placer estar hoy acá. Agradezco a la organización del evento, a las autoridades de la universidad. La verdad que es el 10º año que vengo a Bolivia y creo que si uno vuelve, vuelve porque se siente cómodo, ¿sí? La presentación voy a ser el único que va a presentar PowerPoint porque la idea es contarles rápidamente de qué se trata esta actividad. La actividad en sí busca que ustedes participen tanto como participamos nosotros acá adelante sentados. Lo más importante que hay que entender que esto no es una conferencia magistral, donde solamente el docente o el expositor habla y la gente está en una actitud más pasiva. La idea es que ustedes estén tan activos como nosotros 5 acá sentados de este lado. La idea es presentarles los cafés científicos en la agenda, luego vamos a hablar de unos experimentos sociales que existen en la ética, vamos a hablar de ganar, ¿sí? Cómo ser éticos y eficientes a la vez, el dilema del tranvía, las reglas de Asimov y los principios éticos que fueron reescritos en Inglaterra en el año 2011. Rápidamente vamos a hablar de las enseñanzas que dejamos nosotros, los que nos toca formar ingenieros, y finalmente vamos a hacer una ronda de preguntas. La actividad esta surge, ¿sí?, en 2 ciudades argentinas, está en el mundo, ¿no? Yo voy a hablar de Argentina, que son los casos de estudio que conozco. En Bariloche, una ciudad muy bonita que tiene 3 centros de investigación de los más importantes de Argentina, se fabrican satélites, se fabrican reactores nucleares, y hay 5 universidades. La gran parte de la población es científica. Entonces los viernes se juntan en un restaurante, ponen una pizarra en la puerta y cada uno que va llegando escribe el nombre de la conferencia y su nombre. Y entra y pide su cena y su bebida. Y así, al cabo de 1 hora, ingresan la pizarra y se vota entre la gente del restaurante qué charla quieren escuchar. El que gana, da la charla. Eso ocurre en Bariloche y en el planetario de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Si googlean van a encontrar libros que hablan de eso. La actividad en Argentina es así, es durante una cena. En el norte argentino la hacemos con la merienda, ¿sí? Se sirve una merienda y se desarrolla la actividad de manera de mostrar que no es una actividad eminentemente científica con un rigor específico, sino que lo que se busca es un lenguaje natural donde todos puedan participar y están todos invitados a participar. Cuando hablamos en sí de las implicancias sociales de la ingeniería, se nos presenta el ganar-ganar. Siempre cuando queremos hacer algo, los ingenieros somos muy obsesivos, buscamos desarrollar soluciones y que esas soluciones sirvan. Pero desde hace muy poco tiempo atrás se discute si esa solución es ética o no es ética. Un ejemplo, un auto que se maneja solo, consume poco combustible, es muy seguro para la persona que lo maneja, pero no es seguro para el resto de las personas que rodean ese vehículo. Entonces empezamos a pensar, qué gran auto que hice, pero para los que están en el mundo real, fuera del auto, no es tan ético. Entonces ganamos todos. Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer viene de la mano, del networking, ¿sí? Plantear el networking como una herramienta para difundir la ética. Entonces llegamos a este contexto. Ahora vamos a hacer un experimento mental, ¿sí? Necesito que todos cierren los ojos. No, mentira, era un juego. Bueno, necesito que todos se concentren. El juego se llama el dilema del tranvía. La idea de este juego, de esta práctica, es esta. Es un experimento que ha sido desarrollado y que se debate ampliamente en contextos técnicos, filosóficos y éticos. Un tranvía corre fuera de control por una vía. En su camino se hallan 5 personas atadas a la vía por un ingeniero malvado. ¿Sí? Vamos a ponerle un poco más de emoción. En ese contexto, el ingeniero puede definir si el tranvía va hacia un lado o hacia el otro. Pero sí o sí va a haber muertos. Hace poco hubo una película de Yo Robot, no, creo que era el nombre, en donde el actor, digamos, un robot debía salvar la vida del actor principal,
o de una niña? ¿Quién la vio esa película? ¿Se acuerdan? ¿Y a quién salva? Al actor. ¿Por qué? Porque hace una evaluación y porque si no lo salva se acaba la película. ¿Sí? O sea que, ¿quién tuvo un dilema ético? El director. ¿Vamos? Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que pensar que cada vez que tomamos decisiones, para ganar, tiene que haber gente que está del lado del problema y del lado de la solución. Y la idea es que ganemos todos. Entonces, siempre tenemos que presentar ese dilema ético en pos de encontrar una solución. Cuando hablamos de soluciones éticas a problemas cotidianos, ayer lo comentábamos en la otra conferencia, siempre se guió la tecnología de las reglas de Asimov, y Asimov era un gran escritor, pero no técnico. Y con este libro, puntualmente El Círculo Vicioso, él elaboró un código de 3 reglas en las cuales siempre el hombre se detiene en esa. Que las nuevas tecnologías no atenten contra los seres humanos. En el 2011, en el Reino Unido, Inglaterra reescribió las reglas de la ética. Y la primera regla, ¿qué dice? Algo parecido, pero esa parte no es para salvar a la humanidad, sino solamente a algunos humanos. Entonces, ¿a dónde quiere llegar estas dos transparencias? Que cada uno puede escribir un código de ética. El tema es cuán importante y cuán grande sea la difusión que tenga. ¿Sí? ¿Cómo se llaman los influencers? Ser un influencer de un nuevo código de ética, supongamos. Pero si cada uno empieza a escribir un código de ética, cada uno tiene una ética propia. Y ahí empieza el conflicto. Hasta este nuevo código de ética de estos 2 consejos de Inglaterra, del Reino Unido, perdón, que reformulan los códigos de ética, era todo mucho más tranquilo, no atentar contra los seres humanos. Vamos a fabricar un vehículo autónomo que no atente contra la vida de los humanos. Vamos a fabricar un marcapasos que no atente contra la vida de los humanos. Ahora, a partir de esto, ya todo eso no está tan claro. Estas son algunas otras reglas que se escribieron en este consejo británico, y llegamos a Juan Pablo II. La Iglesia, ¿qué plantea? Y Juan Pablo dice, llamar a considerar la calidad ética y espiritual de la vida en todas sus fases, entendiendo la necesidad de cultivar una visión, ¿sí?, específicamente relacionada con lo ético. ¿Sí? Si yo soy cristiano, tengo un referente directo que me está de nuevo hablando de la ética. Pero si no soy cristiano, si no soy católico puntualmente, tengo un referente global, formador de ética, como podría ser un rabino, como podría ser un pastor, en este caso el máximo exponente de la Iglesia Católica sobre la tierra, nos está diciendo ya, tenemos que pensar en ética. Entonces, pasamos a las preguntas que le vamos a dejar para el final, ¿sí? La idea mía con esta presentación era puntualmente, voy a volver atrás, era puntualmente plantear una base de discusión, para que ustedes empiecen a pensar en lo que hablamos y al final de la charla vamos a ver qué decisión toman ustedes en cuanto al dilema del tranvía. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Javier Aranda. Y lo que yo quiero hablar con ustedes hoy es tal vez compartir mi experiencia. Yo tengo la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y con empresas de Estados Unidos en el área de software. Entonces quisiera tal vez compartir mi experiencia y hablar de 4 puntos en estos 5 minutos que tengo. Para que ustedes puedan tal vez aprovecharlo, ¿no? Si en algún momento ustedes deciden tener un emprendimiento propio, tengan algunas pautas hablando en el tema de ética, ¿bien? Entonces, el primer punto que quisiera tocar es tal vez que ustedes, si tienen un emprendimiento, si tienen un negocio, obviamente tienen que hacerlo rentable, ¿verdad? Pero pienso que más que tratar de vender y de alguna forma tratar de lucrar, tienen que velar por el interés del cliente. Y pueden hacerlo de muchas formas, y las que veo más importantes son, por ejemplo, el presupuesto, ¿no? Ustedes tienen que tratar de manejar el presupuesto que tienen en el proyecto asignado de forma ética, cosa que no se desfasen, cosa que si van a llegar a ya se está acabando el presupuesto, notifican al cliente y encuentran una solución, ¿verdad? Igual con los tiempos de entrega. Si ustedes tienen un tiempo de entrega establecido,
tienen que cumplirlo y tienen que probablemente optimizarlo para poder hacer todo lo que quieran en este tiempo establecido. Les voy a dar un ejemplo. Aquí hay una ley que se llama ley de Parkinson. No sé si alguien la escuchó antes. Okay. La ley dice que el trabajo se expande al tiempo que está disponible. Más o menos se ubican. A ver, ustedes como estudiantes, supongamos que tienen una asignación por 4 horas. El docente les dice, tienen 4 horas para terminar esta tarea. Y ustedes la terminan en 2 horas. ¿Cuántos de ustedes levantan su mano y dicen, he terminado y deme otra tarea? ¿No? Esperarían, a ver, ¿cuántos de ustedes harían eso? Levanten su mano. Ok. 1, 2, 3, 4. Son 3, porque el dedo doble no sirve. Entonces, es una pregunta para ustedes. ¿Es ético usar todo el tiempo que yo tengo disponible? O más bien decir, ya terminó la tarea y puedo hacer otra más. El segundo punto que quisiera hablar es el tema de el área de experticia. Bien, en el área de software es muy amplio todo lo que podemos hacer, todas las tecnologías que están disponibles. Bien, entonces es un abanico realmente grande y no necesitamos saberlo todo. Entonces no está mal decir no está mal decir no puedo. Es algo que más bien va a ser bien visto. Cuando ustedes tienen, y a veces es muy complicado, no pueden tener un cliente que tenga un presupuesto enorme y esté interesado en hacer algo que tal vez ustedes no saben. Entonces, si ustedes tratan de hacer algo que realmente no lo pueden manejar, va a ser contraproducente para ustedes y para ese cliente. Bien, porque al final no va a tener lo que él espera. Entonces, no está mal que ustedes digan no y dejen pasar el proyecto, no importa cuán increíblemente lucrativo sea. Bien, y solamente ustedes estén conscientes cuáles son las áreas que ustedes dominan y empiecen a tener buenas referencias de esas áreas. Normalmente, para que tengan una empresa exitosa, tienen que hacer eso. Bien, tener casos exitosos de áreas específicas y obviamente con el tiempo van a poder probablemente abarcar otras áreas. Bien, pero no está mal decir no. El tercer punto que creo que es importante es con el tema de competencia leal, bien, entre empresas. Es sumamente importante que les digo, en 2 niveles. En el tema, por ejemplo, de recursos. Muchas veces cazar talentos, como así le llaman, es muy complicado, ¿no? Entonces, hay empresas que te ofrecen ciertas cosas y tratan de poder reclutarte, ¿bien? E incluso pasando muchas veces esa línea de qué es ético y qué es no, ¿verdad? ¿Qué tal si yo me entero cuánto tú ganas y aumento un poquito más? Entonces, no sé, me entero que tú quieres algo, una tecnología específica, yo te lo ofrezco y sé que voy a perjudicar a otra empresa al hacer que tú trabajes conmigo, ¿no? Entonces, son ciertas decisiones que tal vez ustedes tienen que tomar en algún momento si es que están en la cabeza de alguna iniciativa propia. Entonces, tiene que haber, hay una línea, ¿no? Que diga, yo no puedo ir más allá, yo realmente tengo que ser leal con estos principios como empleador o como empresa y no perjudicar a nadie, ¿no? Del rubro, creo que es importante tomar en cuenta. Y el último punto que quiero tocar, porque ya se me fue el tiempo, es básicamente evitar conflictos de intereses. Ustedes cuando trabajan no saben qué van a poder encontrarse en el mercado. Pueden estar trabajando para 2 empresas y ambas empresas son competidores. Por ejemplo, están trabajando para 2 telefónicas. Bien. Y a veces no va a ser eso ético, tal vez, porque tú puedes tener acceso a la información de una empresa y también a la de su competidor. Entonces, son situaciones, obviamente, que pueden darse
con este ejemplo, con otros. Y la mejor forma de poder pensar en eso es que ustedes tengan contratos de confidencialidad donde puedan explicar todo lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Todo lo que puede ser ético y lo que no. Entonces, en esos contratos de confidencialidad van a desglosar muchos términos y van a evitar algún conflicto de intereses y van a tratar justamente a todos sus clientes de alguna forma. Bien, bueno, creo que ese es mi aporte con la reunión y pasamos al siguiente. Voy a introducir esto de la ética en el ejemplo ese del tranvía. Está el ingeniero y el tranvía empieza a tomar una dirección que nos va a llevar hacia un bienestar material. Y hay otro camino que es el bienestar humano con calidad de vida. Y el ingeniero tiene que tomar una decisión. Pero la inercia que trae ese tranvía es de alguna manera que se vive hoy de la influencia de los mercados. Los mercados hacen hoy más que nunca que la tecnología y la persona dentro de ese juego de la tecnología se oriente más hacia el bienestar material. Entonces el tranvía va a tomar esa dirección. Y hay otra, que es el bienestar humano. El tranvía por sí solo, el mercado por sí solo, no va a poder tener una regulación adecuada de buscar tal vez un punto intermedio. Entonces hace falta que ustedes, el ingeniero, tenga que mover ese tranvía con fundamento ético. Fundamento ético desde la reflexión entre el bien y el mal respecto a la cultura, a lo moral y a los valores que traen ustedes. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué a veces el ingeniero va a tratar de llegar a esa calidad de vida de bienestar material? Porque el individuo como individuo es un ser consumidor, donde lo que le interesa es optimizar sus ganancias. Yo me he dado cuenta ahora en Bolivia, el otro casi no existe. Pero también hay una cuestión desde la parte humana, la parte relacional. El hombre se relaciona. Ustedes entre sí se van relacionando continuamente. No solo son individuos. Entonces, eso nos puede llevar a una especie de antropología relacional, donde esa identidad humana permite mirar a los demás. Y al permitir mirar a los demás, podemos hablar de un bien común, un bien que beneficia a todos. Esa parte relacional te lleva a eso, pero está el otro aspecto, la parte individual. Yo quiero ganar dinero. Entonces yo propongo, así utópicamente, la sociedad del amor. Yo debo amar a la sociedad, debo amar al otro a través de esa relación. Y entonces cuando eso sucede en las macrorelaciones, en las relaciones sociales, económicas y tecnológicas, ¿sí?, los individuos empiezan a interactuar dentro de ese sistema y van a ir mejorando, ¿sí?, orientando ese tranvía hacia esa calidad humana. Esta dinámica entre la parte individual y la parte relacional nos va a llevar a que la conducta del hombre
esté basada en una ética de libertad, de verdad, de justicia y solidaridad. Y eso va a hacer que ese tranvía se vaya a esa parte del bienestar humano. Es entonces importante poder visualizar que la toma de decisiones, tú como ingeniero, tú como alumno, tienes que saber decidir desde ese espacio hoy de tu salón, tu práctica docente y posteriormente, como decía mi antecesor, en la parte posiblemente de los negocios. Entonces vamos a hacer una sociedad más blanda, más humana, pero el tranvía lo tienen que mover hacia ese enfoque de ética valoral donde va a estar la cohesión social, la honestidad, la confianza, la seguridad. Y en el otro lado van a estar esas asimetrías entre las sociedades y los individuos que los hacen a unos poderosos y a otros no, que dañan o afectan ese bienestar humano. Desigualdades, asimetrías, degradación ambiental, inseguridad social, fraude, etc. Entonces, yo creo que lo importante ahorita es tomar esa decisión, rescatar la parte valoral como familia que han tenido, como amigos, compañeros que tienen, y jugar la interrelación para fijarse un poquito más en el otro, como ingenieros. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Quisiera yo empezar mi pequeña intervención, quizás desde el momento en que me invitaron a esta participación. Creo que muchas veces en la vida diaria nosotros no nos detenemos a pensar o reflexionar sobre qué hacemos, cómo hacemos, porque ya está hablando de ética, es una cuestión muy filosófica. Siendo yo ingeniero, quizás no puedo filosofar. Entonces he tratado de intentar hacer algunas cosas. Y lo primero que siempre me viene a la mente cuando habla de ética es también la relación a lo que es el moral. ¿Qué es moral? ¿Qué es ética? Creo que la línea ahí está muy pequeña, no se puede distinguir o separar nítidamente. Y también entra en el tema de ética y moral todo lo que son nuestros valores, lo que es nuestra posición personal. Y hay muchos ejemplos que se podría citar, empezando por el dilema de tranvía, quizás situaciones que todos nosotros como profesionales y ustedes como estudiantes ya alguna vez han enfrentado. Pero quisiera citar, tal vez de manera muy breve, un evento que he vivido, que ha marcado mucho mi vida, y a partir de ahí tal vez un poco tratar de cuestionar qué decisiones nosotros tomamos como ingenieros en la vida. Voy a tratar de ser rápida. Era el año 86, fin de mes de abril, yo tenía 13 años. Yo vivía en la Unión Soviética, en Ucrania. Era primavera, días lindos. Nosotros íbamos al colegio todos los días y para el 1 de mayo siempre hay un desfile por el Día del Trabajador. De repente nadie supo nada y se cancelaron desfiles. Han empezado los rumores. ¿Qué es lo que está pasando? No nos dejaron ir al colegio por varias semanas. En mi familia particularmente nos llevaron a otro lado. Nuestro abuelo agarró a mí y a mi hermana y han dicho: ustedes se van a Rusia. No sabíamos nada. Pasando el tiempo, ya se ha ido aclarando la situación y nos hemos enterado de que ha habido una explosión nuclear. Todos ustedes, de alguna forma, les suena la palabra Chernóbil. Después de muchos años nos enteramos qué es lo que pasó, por qué pasó. Y ahí me pongo a pensar y preguntar lo siguiente.
En el caso de Chernóbil han habido dos problemas del por qué ocurrió el desastre. Un mal diseño de la central nuclear. Los errores que han sido producidos por los operadores, que han estado haciendo un experimento, simplemente un experimento que ha llevado a una situación que se ha provocado por un desastre. Y posteriormente, después de lo que ocurrió, las personas que han estado rescatando a la gente, que han estado tratando de salvar las vidas, que han dado su vida por otros. Entonces, aquí todo eso, como que no va mucho a nuestra carrera, o sea, ¿de qué estamos hablando? Aquí somos telecomunicaciones, mecatrónicos, desarrollo tecnológico. Entonces, yo vuelvo a cuestionarme y preguntar, ¿qué es ética? ¿Qué es moral? ¿Qué son los valores? Como siempre, he recurrido a la web. Lo primero que salió, que es ética en la ingeniería. Y ahí dice, la ética en la ingeniería establece las obligaciones de los ingenieros con la sociedad. Pero nos fijaremos en eso, es la palabra obligaciones. Mi pregunta es, ¿quién me obliga a hacer qué? Es decir, yo llego a la conclusión que la ética es deber ser. Pero yo no puedo deber ser, nadie me puede obligar a actuar de una u otra forma. Si es que yo no soy la persona que tiene, no soy la persona que soy, si es que yo no tengo ciertos principios morales. Por tanto, yo llego a la conclusión que la ética es deber ser y moral es el ser. Y mi ser no nace de la nada, a mí no me enseñan ser. Eso viene directamente de lo que son los valores, la posición personal que yo asumo ante la vida. Y los valores no se enseñan, los valores se forman. Y volviendo al caso de Chernóbil, ¿por qué estoy citándolo? ¿Los ingenieros que han diseñado la central nuclear han cumplido con la ética? ¿O es que su posición personal les ha permitido poner en producción algo que de antemano se sabía que en algún momento puede provocar riesgos y daños a la humanidad? Me pregunto a esos operadores que estaban haciendo voluntariamente un experimento y han dejado fuera de servicio varios sistemas de seguridad. ¿Cuál era su posición personal? ¿Qué es lo que pensaban? ¿Y qué ha sido de esas personas que ha ido a salvar las vidas, que se han metido ahí, que en cuestión de horas y días murieron? Eso no han hecho por ética, no han hecho por la obligación. Entonces creo en lo personal que la cuestión ética está simplemente como el tema de qué es lo que deberíamos hacer, cómo deberíamos actuar, pero en el fondo cada uno de nosotros toma una posición y una decisión sobre la base de sus valores, sobre la base de su experiencia y sobre la base de qué es lo que ustedes piensan que son en la vida y para qué estamos todos aquí. Yo creo que en el dilema del tranvía es muy complicado de responder. Yo creo que es un dilema definitivamente y no hay una respuesta única. Y en cuanto a la posición personal, creo que cada uno de nosotros debería actuar de tal forma como para no hacer daño a otras personas, sin importar si somos ingenieros o tenemos alguna otra profesión. Gracias. Bueno, buenos días. Siendo el último, voy a recalcar, recordar un poco todo lo que nos han dicho. Gustavo empezó este café, nos planteó un problema, pues hablamos un poco de lo que es el emprendimiento, son temas muy importantes, la parte humana, que es el ingeniero, una experiencia de vida muy fuerte, ¿no? Creo que es tocante lo que uno puede vivir, lo que uno puede pasar. Y claro, tenemos una definición de qué es ética, ¿no? Qué es moral, qué son los valores. ¿Quién llevó ética y moral en colegio? Es decir, solo para preguntar, ¿no? Claro, y esto suena duro decirlo, en el 1900, cuando estaba en colegio, nos dan ética y moral, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye esto, no? Empieza todo de nuestras acciones. Una acción que la hacemos todos los días, que se transforma en un hábito, que se transforma en una costumbre, que después diventa un hábito moral, una moral, se crean valores y eso nos crea una ética. Ahora, todo depende de estas
acciones que hacemos. Es algo muy fácil, ¿no? Me despierto en la mañana, todos los días, se me vuelve un hábito estar despierto a las, qué sé yo, 6:30 de la mañana, 7 de la mañana. Este hábito después se vuelve una costumbre. Dices, estoy acostumbrado a levantarme a las 7, ¿no? Entonces, para ti, desde tu perspectiva, despertarse a las 7 es bueno, o despertarse a las 6 es bueno. Cuando uno te dice, no, yo me despierto a las 10, tú dices, no, este tipo está loco, a las 10, no, perdí toda la mañana. Pero el hecho es de que estas reglas sociales de los grupos vienen creado por la comunidad, cómo se mueve. Por eso los valores de una sociedad no necesariamente son los valores de otra sociedad. Podemos discutir mucho, ¿no? El Asia es un mundo completamente diferente. Lo que para nosotros es bueno, para ellos es malo y al revés, ¿no? Y sin ir lejos, vámonos al altiplano, cosmovisión andina. Gustavo me contaba un proyecto en el cual el cacique, ¿se acuerdan del término, no? Incas, cacique, el cacique tenía una visión espléndida del mundo. Y Gustavo intentaba buscar poner los proyectos para llevar adelante. Mira, que te voy a mejorar esto y el otro. Y el cacique le daba respuestas y me decía, ¿no? Pongamos algo que te acelere, ¿no? El transporte, ¿no? O sea, hagamos a los chicos correr, nos decía que nos hicieron un programa de educación física. Y el cacique dice, no, ¿para qué? ¿Para qué vas a correr? La naturaleza no te ataca. Y Gustavo me dice, pero ¿qué quiere decirme este tipo con la naturaleza no te ataca? ¿No? Dice, uno corre cuando la naturaleza te ataca. ¿Para qué voy a correr? Para ganar tiempo. Él dice, ¿para qué? Tiene razón, tienen una vida completamente diferente, ¿no? Entonces, claro, hablar del tema ético es bastante amplio, bastante complejo, ¿no? Porque tú dices, no, estos pobres tipos no les pondremos tecnología. No, esos pobres, entre comillas, digo, ¿no? Viven mucho mejor que muchos de nosotros, no tienen estrés, duermen bien, ¿no? Entonces, es un poco amplia el análisis que se tiene que hacer. Ahora, yo les hablo desde la parte un poco más técnica, ¿no? También mi charla. Claro, empecé diciendo acciones que hacemos que se transforman hábitos, costumbres. Nosotros como ingenieros, cuando diseñamos, pensamos en el objeto. Mira, voy a hacerte este micrófono, te lo voy a dar, y tú esperas que la gente lo utilice como tú le dices, que se lea un manual de 20 páginas, ¿no? Que lea la letra chica, ¿no? Que diga, no, esto no entra al agua, ¿no? Nadie lo va a hacer. Ahora, en una experiencia que tuvimos en mi universidad, tecnologías para ancianos, lo que es Ambient Assisted Living, AL. Tuvimos un proyecto muy exitoso, de hecho tuve el honor también de presentarlo en el Andescom con el IEEE el 2014, pero ¿por qué funcionó? Porque, claro, el ingeniero piensa en, yo voy a desarrollar, mira, voy a hacerte el mejor sistema, te lo voy a optimizar, lo voy a implementar, te lo voy a vender. Al final es lo que decía, todo lo que es vendemos, comercializamos, y nos olvidamos de la gente. Ahora, muchos proyectos AL, millones invertidos, estamos hablando de hasta el 2016 eran 230 millones de euros que la Unión Europea ha invertido para tecnologías de anciano. ¿Algo funcionó? Un 2%. Mínimo. ¿Pero por qué? Porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a crear el producto, pero no estamos pensando para quién, cómo hacerlo. Vos le das un objeto al anciano y esperas que lo use de una cierta manera, y eso no va a pasar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue trabajar con un grupo de sociólogos, antropólogos y enfermeras para estudiar qué es lo que la persona necesita. Entonces se tenía también un comité de evaluación ética que decía, tú no le puedes obligar al anciano a que utilice un tablet, no le puedes decir, desde mañana te olvidas del interruptor y utilizas el app. No, no lo va a hacer. No puedes forzar, hay una sensibilidad en las personas que tenemos que respetar. Entonces ahí entra todo este tema ético y moral. Entonces nosotros, partiendo desde el punto de vista de la persona, hemos empezado a desarrollar el sistema, los productos y ofrecerlos. Entonces era una elección que tenía el anciano en su casa. Entonces esta persona decía, a mí no me interesa tener el equipo que te da las pastillas, yo estoy todavía lúcido, me acuerdo, a las 8 tomo, a las 10 tomo, a mediodía tomo mis pastillas. Otras personas decían, no, mira, yo me olvido, yo lo necesito, es fantástico lo que me estás dando. Entonces, adaptando la tecnología a las personas es que hemos tenido el éxito, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Si ahora te pones a pensar, smartphone, ¿cuándo salió? BlackBerry, no, estás loco, sin teclado. ¿Quién tiene un celular con teclado?
Mira, yo lo tengo, pero es porque hace 10 años que dejé y lo dejé el celular en la casa y lo uso, pero por elección no existe, ¿no? Entonces, esto nos ha moldeado a nosotros, en vez de que nosotros hayamos tenido la opción de elegir qué queremos hacer. Entonces, ahí también entra un dilema, ¿no? Del que se tiene que discutir, que uno lo asimila, ¿no? O sea, ¿quién es que nos decía, ¿no? ¿Quién vive sin celular? Están locos. Nosotros hace 10 años no teníamos celulares. Seguimos acá, ¿no? Bueno, lo que quiero, y con esto termino, es que nosotros como ingenieros no solo pensemos a nuestra capacidad para desarrollar algo, sino pensemos a que en todo este loop hay gente, hay personas de un contexto diferente. Y si tienen la oportunidad de irse a otro país, a otra sociedad, adáptense, estudienlo, conozcan y desarrollen lo que necesiten para ese medio. Porque no necesariamente lo que se hace ahí se puede adaptar acá, ¿no? Sí. Quedo con eso. Gracias. Bueno, 5 enfoques muy distintos y ahora empieza la ronda de preguntas. Sería bueno si hubiera 1 o 2 micrófonos para que ustedes puedan participar como sentados a esta mesa, con las inquietudes que tengan, y no piensen si son primitivas o sofisticadas. Piensen en que podemos entre todos generar disparadores, y como conversábamos con el resto de los panelistas hoy, la idea no es responder a la pregunta, ¿qué es la ética? O si hablábamos de ética o si hablábamos de moral, como planteaba Janina, sino que nos llevemos preguntas que generen disparadores, que nos lleven a cuestionarnos y de alguna forma nos saquen a todos de la zona de confort. Y que cada vez que tengamos que hacer un desarrollo tecnológico, siguiendo un poco lo planteado por Ingeniero Aranda, por José Luis y por Armando, logremos generar cuestiones hacia nosotros mismos de cómo interactuar con la sociedad. Entonces, ahora, esto que fue una presentación, la idea es que ustedes comiencen a participar con preguntas. ¿Quién empieza? Allá, por favor. Las preguntas pueden plantearla dirigida a alguien específico o para la mesa. ¿Tenemos 2 micrófonos? Sí. Buenos días. Tengo una pregunta, bueno, para cualquiera. Y la pregunta es si realmente se puede decir qué es lo correcto. Con esto me voy a, como por ejemplo ahora un objetivo de la tecnología son los autos que se manejan de manera autónoma. Y la máquina se va a comportar como se la programe, como quien la programe. Y en una situación de accidente, por ejemplo, donde puede morir o una persona, o un animal, o el conductor, se podría, ¿de quién es la culpa? ¿Me entiende? Creo que hay problemas legales para los fabricantes, como ha tenido alguno Tesla, si no me equivoco. Entonces, pero por otro lado también la máquina no va a infringir leyes de tránsito o no va a manejar en estado de ebriedad. Y entonces, desde ese punto de vista, también van a haber menos accidentes. Y, bueno, la pregunta es, o sea, ¿qué es lo correcto? ¿Realmente se puede decir qué es lo correcto? Bien, nosotros venimos estudiando el tema de los vehículos autoconducidos desde hace 3 años. Hasta hace 2 años, Tesla estaba por fijar el estándar de mercado de las bases de conocimiento de los vehículos autoconducidos. Todos los vehículos autoconducidos iban a tener como estándar la base de regla de Tesla. Fue que ocurrió el accidente en Estados Unidos, que un auto dobló en U en una autopista, un camión dobló en L, perdón, en una autopista, y un ingeniero casualmente pasó por debajo del camión y le cortó la cabeza, le cortó el techo al auto y a la cabeza del conductor. Y eso lleva a replantearse al mercado automotriz cómo seguir adelante. Eso por un lado. La segunda dimensión, Tesla decía, el auto costaba $70.000, el Tesla S, más $10.000 de un módulo, como si fuera un super estéreo, un equipo de audio, costaba $10.000 el equipo de autopilot, que lo manejaba solo, que lo único que exigía era que alguien lo agarrara al volante con la mano. Si buscan en YouTube, innumerables videos de gente que estaba manejando y haciendo picnic adentro, o de gente que se duerme agarrándolo al volante, ¿sí? Y la última parte de tu pregunta es ¿quién es el culpable? Desde el año 2012
a nivel de las grandes marcas mundiales de fabricantes de autos, no solo de autoconducidos, sino de vehículos, modificaron su programación de los módulos de control y comenzaron a trabajar con un lenguaje que se llama Z. Busquen en internet, lenguaje Z. En los últimos 2 años IBM lo desarrolló. Y ese lenguaje puntualmente lo que hace es compilar gramática, sintaxis y semántica. Y el problema actual es la semántica, que es verdaderamente el sentido que tiene el código que llevamos adelante. Legalmente, para cerrar mi respuesta, legalmente la culpa en su momento la tenían los módulos que no estaban programados en lenguajes formales matemáticamente completos, ¿sí? Los compiladores solo compilaban gramática y semántica y sintaxis, no semántica. Z logra eso y cuando las grandes marcas comienzan a programar sus dispositivos en Z, se salva al fabricante de los sensores. Entonces, de esa forma se deslindan responsabilidades hacia las aseguradoras o hacia el conductor. Las grandes compañías de vehículos autoconducidos lo que siempre manifiestan es que la culpa final es del conductor. Entonces, de esa forma se deslindan todas las responsabilidades. De hecho, cuando uno compra el vehículo, firma un contrato en que se hace responsable de todo el daño que causara el vehículo, aun cuando el auto estuviera conducido en módulo autoconducido. No sé si alguien quiere comentar. A mí se me hace interesante esta pregunta que haces con la respuesta que se tuvo. Y voy a manejar, ¿qué tiene el coche autónomo para tomar decisiones? ¿Qué tipo de, no tipo, sino qué código tiene? Y esa relación yo pondría con una persona. ¿Qué código tiene una persona para tomar decisiones? Se habló también de que existen diferentes tipos de ética o niveles de ética, culturalmente. Podría ser una especie de código. Pero yo creo que hay una convergencia de la ética, donde un grupo se pone de acuerdo y establece deberes y derechos. No sé si con el tiempo esto puede entrar en las áreas o de reglas o la codificación de sistemas que son autónomos. A ver, yo genero una pregunta. Supongamos que tenemos 2 autos que van conduciendo por una autopista, a uno lo maneja una persona, vos hablabas de alcoholismo, hablemos de que está sobrio, y el otro está autoconducido. ¿Sí? De repente se produce un accidente y cada vehículo hiere, para no matarlo, hiere a alguien. ¿Cuál es el comportamiento social de su grupo social regional, Cochabamba, Bolivia, Sudamérica, cuando leen la noticia? Un auto autoconducido atropelló a un animal. ¿Y cómo reaccionan cuando dice un auto conducido por tal persona atropelló a un animal? ¿Tendrían la misma reacción o serían más prejuiciosos uno con el otro? Yo en lo personal, de las charlas que damos de ética, la gente es muy prejuiciosa de la robótica. ¿Qué pasa cuando un robot hiere a alguien? La gente instantáneamente lo lleva al contexto de la inteligencia artificial dura y lo demoniza. Y yo digo de repente, ¿qué pasa si el conductor iba borracho? Iba alcoholizado. Y produce el mismo daño que un auto autoconducido. Nuestro problema, que lo planteaba Armando, es coyuntural, es como la sociedad ve lo que los ingenieros desarrollamos. Y el tiempo que les va a llevar decidir en su propia zona de confort, si eligen las cosas autoconducidas, de alto nivel de autonomía y poco control nuestro, los humanos, o bien dicen, no, queremos el modelo tradicional de inteligencia artificial blanda y queremos seguir manejando los autos, manejando los modelos de control tradicional de las plantas industriales. Es un poco la coyuntura que yo veo. Para agregar a lo que dices, ¿no? Porque él también preguntaba, ¿de quién es la culpa?
Sí, es difícil. ¿Por qué? El primer estado que ha aceptado una legislación para regular los autos autocontrolados ha sido California. Digamos, en el Silicon Valley se desarrolla mucha tecnología. También tenemos en la China, tenemos Shenzhen, Shanghái, en la India, que son centros, pero no son tan, digamos, no son tan show off, ¿no? No les gusta mostrarse, no les gusta presumir. Ellos lo tienen más oculto. Pero en California han creado esta legislación en la cual permite manejar los autos. Ahora, es el único estado en el mundo donde puedes tener un auto autocontrolado. Por ejemplo, en Europa tienes un asistente de conducción. Está prohibido tener un auto que se maneja solo. O sea, ellos te dicen, esto es un asistente. Te puede ayudar a manejarlo, te puede regular la trayectoria con el volante, que eso es técnico. Ahora, ¿de quién es la culpa? Del que hace la ley. Porque lo dijeron. O sea, han creado los métodos para que, bueno, como dice mi madre, ¿no? Al final la culpa es de la vaca, porque uno le dice, no es tuya, no es tuya, es tuya, es tuya. ¿De quién es la culpa? De nadie, de la vaca, ¿no? Entonces, claro, si no tienes leyes claras y si no tienes, volvemos al tema ético, personas éticas que te hagan estas regulaciones, es bien complejo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando ya de una esfera un poco más alta que escapa a las manos del ingeniero, ¿sí? Entonces, es un tema para trabajar, digamos, es muy abierto. Bueno, hola, gracias. La verdad que son temas bien interesantes los que han ido tocando. Yo soy profesor en la universidad y de tecnología, y a veces uno se pregunta ¿para qué sirve todo esto que estamos haciendo, ¿no? Un poco con lo que dice Armando, ¿no? Que nos centramos más en el objeto, los ingenieros, pero sin duda yo creo que hay que salir un poco, hay que ver un poco más allá, ¿no? O sea, hay que ver sin duda el impacto que estamos causando. Me atrevo a hacer algunas recomendaciones por ejemplo, de un área nueva que hay, que se comentó sobre la filosofía y la tecnología, ¿no? Que parecerían como divorciadas. Bueno, quiero llamar un poco la atención que esta es una nueva área de investigación desde los años 90 más o menos, que se llama la filosofía de la tecnología. Entonces yo os invito a leer un poco. Hay gente en Stanford haciendo bastante sobre este tema. O sea, y ahí que sería una primera pregunta que lanzo, ¿no? Así un poco en general. ¿Qué está primero? ¿La humanidad, lo humano o la tecnología? ¿Y para qué sirve la tecnología? O sea, ¿cuál es el impacto más bien de la tecnología en la cultura, en lo cotidiano, en el desarrollo de las sociedades? O sea, siempre desde el punto de vista ingenieril lo vemos como nos va a facilitar una cosa, nos va a facilitar otra cosa, pero esa cuestión de facilitadora, digamos, y que como ingenieros o ingenieras, seguro que cuando logramos arreglar algo decimos, estoy facilitándole la vida a alguien. Hay que ver realmente qué impacto tiene en la sociedad. Puede ser un impacto bueno, pero puede ser también un impacto contrario. Y como un ejemplo, cito un poco el trabajo de un profesor de Telecom Paris Tech, Antonio Casilli, que él estudia mucho la precarización de la vida laboral en entornos digitales, ¿no? Es fundamental el trabajo de Casilli, porque dentro del entorno de la digitalización, que ahora todos lo usamos, hay un trasfondo de precarización de la vida de las personas que trabajan, muchas en estos entornos digitales, ¿no? Me refiero a gente, bueno, trabajando básicamente online, o los modelos estos que se ven ahora que han sido cuestionados en Europa, y Armando me dará la razón, ¿no? De los servicios de delivery, Deliveroo y bueno, otros emprendimientos. Hombre, se le facilita a las personas el hacer un pedido por internet, cuando, oye, quizás no estaría mal que yo coja la bicicleta y fuera a comprar yo mi pizza, digamos, ¿no? Para mí, y no sé, o sea, el impacto de la tecnología puede facilitar algunas cosas, pero tenemos que comenzar a ver qué impacto eso tiene en el desarrollo, en el crecimiento de la sociedad.
Por ese lado, creo que la filosofía de la tecnología, que es una rama que todavía está en evolución, deberían, me animo, comenzar a enseñarse, o estos aspectos comenzar a plantearlos a la gente joven, digamos, ¿no? Para que sepan cuál es el impacto, hasta dónde sus soluciones pueden ser o no, empatizar o no con el otro. Y aquí vuelvo a lo que lancé hace un momento. ¿Qué está primero, lo humano o la tecnología? Gracias. Bueno, la verdad es que no tengo mucha experiencia sobre esto de tecnología y filosofía, pero creo que es bastante claro notar que la tecnología genera dependencia, bien, como seres humanos. Entonces, si nosotros dependemos de algo, ¿qué pasa cuando ya no tengo mi computadora? ¿Qué hago? Ya no puedo trabajar, es como que estoy peor que antes, peor que si no hubiera habido tecnología en primer lugar, digamos. Entonces, pienso yo que tenemos que, bueno, trazar ciertos límites, definitivamente, porque la tecnología se supone que está diseñada para mejorar nuestra calidad de vida como personas. Y cualquier abuso es malo, ¿no? Cualquier exceso es malo. Entonces, pienso que sí tenemos que, como ingenieros, pienso yo, fomentar el uso de tecnología educada, y desde pequeños, es decir, probablemente una iPad, un dispositivo bien usado es una herramienta buena, es una herramienta educativa, pero si tú le das el iPad a un niño, probablemente es una herramienta, probablemente es un arma, ¿no? Como que puedes hacer todo con eso, entrar a internet, ver todo. Entonces, pienso que va mucho de la mano de la educación que nosotros podemos dar a la tecnología, el uso que le podemos dar. Cualquier exceso, como les repito, es malo, pero yo soy fanático de la tecnología y pienso que está diseñada para quedarse y para mejorar nuestro estilo de vida, básicamente. Sí, tal vez algunas cosas que me están surgiendo. Creo que como ingenieros nosotros estamos a servicio de la sociedad, no en sentido de palabras bonitas. Realmente la tecnología deberíamos utilizar para resolver problemas de nuestra gente, de la sociedad, del contexto en que vivimos. Entonces, cuando están hablando de los autos, yo me pongo a pensar, ¿para qué queremos esos autos? O sea, como que no le veo mucho sentido. Porque yo entiendo un piloto automático en una aeronave, porque realmente para el ser humano es demasiado compleja esa tarea y una máquina la hace mejor. Entonces, en el momento que hemos tomado la decisión de desarrollar ese tipo de autos y otros dispositivos que pueden autoconducirse, deberíamos quizás volver y pensar, ¿para qué lo hemos hecho? ¿Era ético? ¿O realmente qué parte del problema queríamos resolver? Entonces, yo creo que la pregunta va a quedar así, para mí por lo menos abierta, de que tal vez lo ético deberíamos aplicar en el momento de tomar decisiones, de qué innovaciones tecnológicas realmente deberíamos aplicar y utilizar. Yo tomo el concepto y pasamos a la siguiente pregunta, nos quedan pocos minutos. Yo por ahí, la semana pasada estuvo un profesor de la Universidad Nacional de la Defensa de Estados Unidos en mi provincia. El Pentágono tiene una universidad y un docente fue a darnos una charla. Y él planteó, cuando fue la época, el doctor Luis Kuhn, él planteó una charla muy linda en donde dijo, cuando fue la época del ataque contra Anthrax, él trabajaba en el Pentágono y se desarrolló un protocolo en el cual había que determinar a quién vacunar contra el Anthrax, ¿sí? Y de ese protocolo surgió que había que vacunar a los más aptos, de nuevo el dilema del tranvía, a los más aptos, a los más jóvenes, a los más fuertes, a los más formados. Y verdaderamente omitieron otro protocolo que decía que las sociedades se sostienen por la energía y por las comunicaciones en los extremos, y en el medio está toda la sociedad, que había que haber empezado vacunando a los que sostenían los sistemas eléctricos y de comunicaciones. Entonces el dilema del tranvía primero está en todos lados. Por otro lado, hay un libro muy interesante que se llama Homo Deus, un libro muy técnico que está de moda en algunos países de Latinoamérica. Y en ese libro se plantean muchos conceptos técnicos que dicen que el hombre ha superado la hambruna. En el año 2015 murió 1,5 millones de personas de hambre y 2 millones de obesidad. O sea que la hambruna está ya como superada.
En la segunda dimensión de las guerras, ya no hay guerras globales brutales como podrían haber sido las napoleónicas u otras. Entonces el hombre, las guerras actuales son de guerrilla, guerras muy particulares con muy pocas bajas. Y la tercera, puntualmente, era el tema de la salud. Ya no hay pestes que arrasen con la sociedad. Entonces, como que el hombre había dominado el tema de la salud en la tercera dimensión. Entonces la pregunta era puntual: si yo desarrollo una droga que cura el cáncer, siendo químico, ¿esa droga es para todo el mundo o para un grupo que puede pagarlo? De nuevo el dilema ético. Entonces, sería bueno ver otras preguntas para generar otros disparadores, ¿sí? A ver, ¿quién quería hacer otra pregunta? A ver, acá. No sé dónde está el micrófono. A ver, levanta la mano lo que quieran hacer. Aquí tenemos uno, dos, había dos personas allá arriba también, después seguimos arriba. Tenemos poco tiempo, pero la idea es tratar de ahondar en mayores preguntas para generar, como decía, mayores disparadores. Muchísimas gracias. Comentar un poco sobre lo que ustedes estaban diciendo. Por un lado, la parte legal, que ya había visto igual con unos amigos en Europa, la falta de ingenieros, en el sentido de que el ingeniero sabe cómo funciona su máquina, sabe sus limitaciones, sabe sus alcances, y ellos deberían ser parte de todo lo que es el comité legislativo sobre una nueva tecnología. Porque lo que he visto era como que la tecnología va muy, muy rápido y la parte legal es como la que se queda mucho por detrás, ¿verdad? Eso por un lado. Y quería comentar sobre la parte de la inteligencia artificial. He estado aprendiendo un montón este año y hemos visto con unos amigos unas aplicaciones para la parte de medicina. O sea, era como leer electrocardiogramas o algo parecido, que a un doctor le lleva como toda una mañana, entonces solo le deja tiempo de atender a 2 pacientes. Pero si podríamos hacer un algoritmo de inteligencia artificial que encuentre los patrones y todo, eso se automatiza y puede atender hasta 5 pacientes por día. Pero hay gente que no le convence la idea, en el sentido de que no, que un doctor tiene que estar ahí mirando, aunque el grado de error sería el mismo del algoritmo como el de la persona. Y no sé, quería ver qué ustedes piensan de eso. Y por último, para la parte de los autos autónomos, bueno, no sé, yo he visto en una convención en Europa que en Escandinavia tienen un proyecto grande, por ejemplo, para los choferes, los que llevan camiones grandes, y meter los autos autónomos para que las personas no estén con ese trabajo pesado. Y por otro lado, que haya menos reducción de autos, o sea, que haya como autos compartidos autónomos, y reducir la parte de los parking lots para que sean como parques y eso. Pero el tema era la pregunta de comentarios sobre la inteligencia artificial y la medicina. Desde hace 30 años hay un sistema experto que determina, tiene un nivel de entrenamiento muy alto y determina con un bajo índice de error qué enfermedad tiene el paciente que llega. Si mal no recuerdo, era MedSyn el nombre del sistema experto. ¿El problema cuál es? Eso es cuando nacen las técnicas de sistemas expertos, nacen como aconsejadores. Inteligencia artificial blanda. A ver, rapidito, inteligencia artificial blanda, yo domino la máquina. Inteligencia artificial dura, la máquina me domina a mí. Este mundo actual, ¿en qué contexto estamos? ¿Inteligencia artificial blanda o dura? ¿Qué opinan? Y yo no sé, porque la dura decía que había un supercomputador que se llamaba HAL 9000 o algo por el estilo que nos dominaba. Yo digo, eso no lo veo yo en ningún lado, pero San Google me contesta muchas preguntas y quizás es ese mismo HAL. Entonces, y sabe dónde voy, dónde estoy. Mis amigos me felicitan por el restaurante que fui anoche y yo no estuve con ellos. Entonces, ¿no será que estamos en un contexto de una inteligencia artificial dura sin darnos cuenta? Bueno, yo tengo experiencia en el área de robótica de software, donde tú agarras, por decirte, ciertos procesos y los automatizas, bien, para evitar que un humano esté haciendo clics, esté haciendo ciertas cosas que lo pueda hacer un robot, bien, y eso se ejecuta 24 horas y facilita el trabajo, ¿me entiendes? Y eso es algo que se usa mucho hoy en día. Personalmente yo he visto usarlo mucho en procesos bancarios, en procesos, ¿qué te digo?, financieros, no médicos, porque es un poco delicado el tema todavía legal, pero pienso que es el futuro porque funciona y todos los días existen, digamos, softwares que se pueden automatizar para reducir
las tareas de las personas y que se ocupen de cosas más valiosas tal vez. Bien, entonces eso es algo muy común que se hace. Así, veloz. Es también un problema generacional, ¿no? Porque, como decía, con las tecnologías para ancianos que habíamos probado, no, pues un tablet para un anciano es una cosa tecnológica estratosférica, para un niño no. Entonces, la gente se va moldeando, se va modelando, y eso es una ventaja y un riesgo también, ¿no? Porque, como decía, ¿no? Tenemos toda una infraestructura de una startup que se volvió una compañía que ahora es un buscador que sabe tu vida y prácticamente hace lo que sea con tu vida. Porque vos quieres algo y no lo buscas, ¿no? Está ahí. No piensas lo que quieres, esperas a que te lo sugieran. Y eso es un gran riesgo para, bueno, por lo menos desde mi punto de vista. O tu amigo Siri. O mi amigo Siri, ¿no? Hey Siri, está ahí. Y me ayuda a hacer muchas cosas, pero el tema es que, claro, nosotros como no nos hemos criado, yo no, digamos, no soy tan anciano, pero no nos hemos criado con estas facilidades. Entonces teníamos que ir a la biblioteca, esperar que devuelvan el libro, buscar el libro, fotocopiarlo, pensar cómo resolver. Ahora tenemos Stack Overflow, tenemos un montón de plataformas que resuelven nuestros problemas, ¿no? Sí, tienes que implementar un algoritmo para hacer X cosas, ¿sí? ¿Cómo implementar lo primero, ¿no? ¿Cómo ser ético? Exacto, sí. No, entonces, como te digo, la gente no está acostumbrada a usar tecnología, pero es esta generación, la próxima va a cambiar. Ahora, es el cómo quieres que cambie o cómo quieres que esa gente se adapte. Es ahí donde pienso tenemos que también empezar a trabajar, no solo en hacerte el aparato, porque el aparato lo podemos hacer, pero cómo quieres que este aparato sea utilizado, ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Quiero volverte dependiente o quiero poner herramientas que te cambien? ¿No? Una pregunta. Levanten la mano los que tengan un amigo, un familiar fóbico que quiera volver a usar los celulares viejos, con teclados. ¿Por qué? Por seguridad. ¿Seguridad de qué? De una inteligencia artificial dura. ¿Preguntas? Acá tenemos dos. Esta pregunta va dirigida a Gustavo y Armando. ¿Qué piensan de la autonomía letal? Ya que es una de las áreas de investigación que se está desarrollando con mayor, ¿cómo se dice?, grado exponencial. Y en cuanto al dilema del tranvía, o sea, tengo una opinión. No importa de la decisión que tomemos. O sea, al final de cuentas, la decisión que tomemos nos va a afectar en un futuro. Empiezo por la última parte. Yo tengo un pensamiento con el dilema del tranvía, pese a que hoy conversábamos que no hay respuesta. Yo creo que si dividiéramos esta mesa de alguna forma y estuviéramos atados un grupo de un lado y el otro grupo del otro, ¿sí?, y el tranvía pasara por uno o por otro lado de esta mesa, para ponerlo gráfico, la naturaleza en un futuro compensaría todo. Intento pensar en un modelo supremo, yo en realidad pienso en Dios, que compensaría todas las deficiencias que quedaran fruto de una decisión. Pero verdaderamente el tema de la autonomía hoy forma parte de un discurso de la ética. Hoy les contaba que en el 2012 conocí al inventor del marcapasos, que acababa de lanzar al mercado un marcapasos del tamaño de un grano de arroz, que lo inyectaban y buscaba el corazón, la zona óptima, y ahí se enganchaba. Y él me decía, yo no estoy seguro si es ético lo que hice. Yo decía, no, tiempo. Si lo llego a usar, quiero saber si es ético o no. Y él me decía que yo no sé cómo va a durar en el tiempo este dispositivo. O sea, ¿me salva la vida? Sí, ¿por cuánto tiempo? Entonces empezamos a definir la ética temporal. ¿Me salvó la vida un día? ¿Fue ético o no fue ético? ¿Me salvó 10 años, 5 años, 70 años? Entonces un poco, creo que también hay una nueva dimensión en la cual diseñamos cosas, pero no podemos garantizar que el error ponderado sea igual a 0, por más exponencial que sea el crecimiento. Alguna vez un jesuita me dijo que ética era cuando tú te haces consciente del efecto que vas a provocar cuando tú tomas una decisión. Si tú dices voy a un lado o al otro, no importa,
Pero si estás consciente del efecto que va a provocar, tienes una postura de alguna manera ética. Para hablar la parte del tranvía, ¿alguien conoce Vsauce? Vsauce como salsa. Es un canal de un blogger de YouTube. No sé si lo han visto. Uno, perfecto. Se llama Michael, se llama Michael, la persona que empezó copiando blogs y demás, y después a un cierto punto dijo, y si explica un poco de ciencia con palabras mundanas, y lo hizo muy bien. Entonces, ganó una cierta reputación y ahora, digamos, tiene un canal pagado en el cual estudia estas cosas. Y uno de los programas abiertos son 34 minutos. Habla del dilema del tranvía. Entonces, ¿qué hace este tipo? Agarra un grupo de una universidad y propone, dice, yo quiero hacerlo en la vida real, sin matar gente, todo simulado, ¿no? Y crea digamos, la infraestructura para hacerlo, propone la idea y la universidad le dice, para un poco, esto es un problema ético, nosotros no podemos experimentar directamente, o sea, ponte a pensar el impacto en la persona que tiene que elegir, porque o sea, la pregunta es fuerte, ¿a quién mato? ¿5 tipos o un tipo? Y estás ahí de frente a una palanca, ¿no? Entonces, crean el escenario, el comité ético lo aprueba, van adelante con este experimento y se inventan abren una posición de trabajo para la ferrovía, piden los currículos, los analizan, eligen los perfiles de las personas que no puedan tener un impacto muy fuerte en su vida, psicólogos y psiquiatras estudiando esto, y después lo ejecutan. Ahora, cuando ejecutan, les dejo que vean el resultado, no les cuento más. Busquen los Vsauce. ¿Preguntas? Acá tenemos una pregunta. Sepan disculpar si no contestamos de manera absoluta las preguntas, porque también son dilemas, cada pregunta plantea un dilema. Bueno, muchas gracias. Felicidades por haber organizado esto. Mi pregunta va a lo que decía Gustavo Siles con respecto a la ética, la humanidad y todo eso, y lo que decía también Armando acerca de que si bien la tecnología está ahí para un adulto mayor va a ser, no quiero esto, para un niño va a ser bien fácil de usar. ¿Quién regularía, cómo se regularía esto hacia los niños? Porque tengo un amigo que toda su familia es de sistemas y siempre están con la computadora. Y el sobrino de ese mi amigo, que tiene 4 años, siempre los ha visto así. Entonces, para que él no se aburra, le han dado una computadorita así para que igual siga como ellos, ¿no? Sentado y tic, tic, tic. Ha entrado al kinder y él no quiere usar lápiz y papel. O sea, quieren que le den su laptop. No quiere usar lápiz y papel. No quiere aprender a escribir porque quiere su laptop. Y solo tiene 5 años. Entonces, ahí es una cosa loca, o sea, para nosotros, ¿no? ¿En qué momento se va a llegar a eso? Si ya llega un niño, ya tal vez después lleguen hartos, pero es básico, es como cuando, si no hay luz, electricidad y demás, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿No? Entonces, ¿quién regula o cómo se hace? Somos ingenieros, sí, pero ¿en qué momento, dónde está esa área que va a regular eso? Porque tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender ciertas bases, como niños, los niños tienes que ir aprendiendo, pero ¿dónde está ese límite? ¿Quién regula? ¿Cómo hacemos? Esa es mi inquietud, ¿no? Porque me ha impresionado esa imagen, ¿no? Que un niño exija su laptop, no quiere escribir. En ese aspecto, una vez mi hija, y lo digo para meter tal vez más polémica, estaba usando su celular y le digo, oye, es que tú no te estás comunicando con nosotros. Me dijo, papá, yo me comunico ahorita con más personas que ahorita tú quieres comunicarte. Entonces me quedé pensando así. Bueno, si hablamos de hijos, ayer mi hijo necesitaba mandar un mail, tiene 15 años, mandó su primer mail ayer y a los 15 minutos me dice, papá, acá nadie contesta. Le digo, no, loco, tiempo, es un mail, no es WhatsApp. Fíjate a qué ciudad del mundo mandaste el mail, deben estar durmiendo, no es 24/7. Pero, a ver, yo hago un repaso. Valores y moral, contexto geográfico, usos y costumbres. Entonces, construir depende de todos, qué construimos.
pero creo que está la dinámica de discusión, por lo menos estos ámbitos están creando la discusión, para que empecemos a debatir qué hacemos con un chico de 5 años que no quiere entrar al kinder si no tiene su tablet, porque tal vez sea el futuro la tablet y no el lápiz. ¿Y qué hacemos con la motricidad fina de cara al futuro? Entonces creo que empezamos a tener la necesidad de contestar preguntas que hasta ahora no nos hacíamos. Allá arriba hay una pregunta. Están haciendo un gran desgaste de nuestra asistente de micrófono y la cual ya en este momento quiero agradecerle. Primero, buenos días y felicidades a los panelistas excelentes. Más o menos la temática que se está desenvolviendo en este momento va con una de las ponencias que hubo el primer día sobre la involución y la evolución de las tecnologías de la información, que la verdad me impactó mucho, me gustó mucho esa ponencia y tiene que ver justamente con esto, hasta qué punto, digamos, tienen que evolucionar las tecnologías de forma de que no generen una involución, es decir, una degeneración en el ser humano. Es decir, por ejemplo, el hecho de que tú le des una tablet a un niño y que después no tenga, como usted decía, la motricidad fina porque no puede escribir bien o porque le des más de 5 horas de videos en YouTube y pues al dibujar te dibuje cosas que no son como antes, digamos. Entonces la pregunta va en nosotros como profesionales, digamos, como ingenieros o futuros ingenieros, en el caso de mis compañeros, como universidades, como IEEE incluso, de qué manera podríamos empezar no sé, a ver el punto en el que no generemos la involución evolucionando la tecnología, porque si dejamos de evolucionar la tecnología también nos estancamos y creamos un punto muerto, ¿no? Entonces, más o menos quisiera saber cuál es su opinión como profesionales, para cualquiera de los panelistas, hasta qué punto o de qué manera podríamos regular el hecho de la evolución de la tecnología que no nos cause una involución en el ser humano. Muchas gracias. A ver, lo que yo podría aportar al respecto es, bueno, la tecnología nos está evitando nuestra capacidad como pensar o nos está limitando nuestra capacidad humana de desarrollarnos. No sé qué opinan ustedes. Yo personalmente pienso que no. Bien, yo pienso que sí tenemos que ir adaptándonos a la evolución de la tecnología. Bien, y obviamente no tenemos, es como ser papá, no hay una guía que te explique cómo ser papá en realidad, no, tú tienes que ir capacitándote y no hay una escuela precisa para eso. Entonces, por ejemplo, para el caso de que tenemos un niño que quiere usar excesivamente su iPad, tú tienes que agarrar y usar el parental control, ¿no? El control de padres o sea, tú también tienes que conocer el tema para poder guiar y poder evitar que él haga exceso, por ejemplo, de esa manera, ¿no? Y son muchas, en este caso específico, son valores que se inculcan en la casa, tal vez, que no son genéricos para todo el mundo. Pero en general yo pienso que la tecnología no nos evita nuestra capacidad de pensar. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que ser más capacitados, ¿no? Para poder usar tecnología. Para que tú hagas el diseño de cualquier tipo de aplicación, tienes que hacer conceptos muy avanzados, no sé, programación, de algoritmos, de programación distribuida, de seguridad. Entonces, nosotros estamos evolucionando, creo yo, al paralelo con la tecnología. Pero bueno, tal vez no aplique a todos. Y si no aplica a todos, creo que todos deberíamos empezar a interesarnos un poquito más por no quedarnos atrás en la tecnología y seguir, digamos, al mismo ritmo, tal vez. Sí. Dos cosas veloz. Has utilizado dos términos, degeneración e involución. Yo creo que no estarían muy adecuados, porque yo concuerdo con lo que dice. Es una diversificación, tienes más opciones. El problema es que no tienes el gran panorama, tú estás viendo solo lo que tienes aquí adelante, ¿no? Cuando decías, hay un niño que maneja el tablet y no quiere trabajar en el colegio con un lápiz. No, recientemente, para quien utiliza Apple, lo han vendido como la gran maravilla, el Screen Time, que te dice cuánto tiempo utilizas. ¿Y eso para qué sirve? Porque las mismas compañías han dado cuenta que la gente está como que perdiendo ciertas
capacidades, ¿no? Pues pero es una diversificación, tienes muchas cosas, entonces si no tienes la visión grande, si no sabes utilizar estas herramientas, si no tienes el conocimiento, no se lo puede hacer, y todo nace de una necesidad, ¿no? Quieres que los niños, por ejemplo, empecemos por los niños, ¿no? No utilicen el tablet, pues crea programas en la universidad, en los colegios, o desde el gobierno, ¿no? También, ¿no? En todas las esferas para crear una costumbre, o cambiar una costumbre, o diversificarla, ¿sí? Yo creo que sí hay que estar continuamente con el avance tecnológico. No puedes oponerte, bloquear o crear una resistencia. Las bisabuelas cocinaban y sufrieron el cambio del queroseno al gas y habían 1000 broncas ahí. Cuando llegó la televisión también hubo un problema, que creían que había un problema. Entonces son paradigmas que se van a ir manejando. Y yo creo que lo más importante en esto, en el área en que yo estoy, que es la educación, son las competencias en el aprendizaje, donde un docente con sus alumnos hace su práctica docente en competencias. ¿Qué significa competencias? Conocimientos, habilidades y actitudes. En la parte de actitudes, al mismo tiempo que estás enseñando una ecuación diferencial o circuitos y todo eso, puedes manejar la parte valoral. Ese es el reto, al menos en universidades que tienen este corte más humanista, es lo que pretendemos hacer. La perspectiva de acá hacia allá es muy diferente cuando uno te ve de allá acá. Ustedes ven 5 tipos acá, nosotros vemos un grupo de gente que, bueno, 124, ya los conté. Es una obsesión que tengo en las personas conferencias. que constantemente están haciendo esto. Se ha vuelto un hábito, ¿se dan cuenta? Entonces, de alguna forma se han acostumbrado. Por ustedes agarrar y hacer la selfie y hacer compartir en la red social, se ha vuelto una cosa muy estándar, muy natural, parte de la vida, ¿no? Ahora, pónganse a pensar si utilizaran ese tiempo para más bien prestar atención, hacer otras cosas y después dedican un tiempo para preocuparse a responder los mensajes, ¿no? O sea, es verdad que podemos diversificarnos, pero partan desde su idea. O sea, si ustedes quieren pensar en cómo voy a ayudar al otro, piensen un poquito en cómo estoy haciendo, porque uno no se da cuenta, es una cosa subconsciente. Lo que le digo, este hábito de mover la cabeza es como que, ¿por qué me dicen sí? ¿No? Cada rato, ¿no? Sí, sí, sí. Sí que. Entonces, pónganse a pensar un poquito de eso. Es una reflexión también desde uno mismo hacia lo que está haciendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, es la última pregunta y va a ser una pregunta que va a modificar todo lo que hemos hablado. Así le ponemos emoción. Hola. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a tratar de hacer una pequeña síntesis de todo lo que hemos hablado y tratar de llegar a un punto clave. Ética, hemos hablado de los valores humanos, cultura, sociedad, economía, políticas estratégicas del Estado, porque la población, la ciudad depende de un Estado. Si un Estado no tiene las políticas estratégicas claras de cómo y dónde va a dirigir a su pueblo, no sabemos a dónde vamos a llegar. Y esto tiene que estar comprometido con el tema del desarrollo tecnológico, tiene que estar comprometido con el tema de seguridad en tecnologías de información y comunicaciones, y por debajo va a bajar el tema de la ciberseguridad. De ahí va a estar casado con otra vez con el tema de educación, concientización, con el tema de concienciación, porque ahora ya no solamente se habla de conciencia sola, de concientización, sino también se habla de concienciación, apropiarnos de eso que nos están enseñando. Y además, considero algo muy importante, cuando estábamos hablando si lo que estoy desarrollando es bueno, es ético o no es ético. No nos olvidemos que dentro de los procesos de investigación científica hay comités de ética. Entonces, por ahí pueden hacer una primera pregunta. Dentro de la ingeniería, nosotros tendremos nuestros propios comités de ética que nos validen si lo que nosotros estamos estudiando va a ser válido, va a ayudar a la sociedad
Y si no, vamos a ir contra lo que nos mencionaban, ¿no? Una devolución de nuestra sociedad. Y por otro lado, lo que más me gustaría resaltar es de que estos espacios no son muertos, más al contrario, espero que después de esto pueda salir una propuesta para no solamente trabajar a nivel de la IEEE, porque resulta que los ingenieros no estamos solos en el mundo, sino somos transdisciplinares y trabajamos con otras especialidades. Han hablado sobre el tema del apoyo de inteligencia artificial en la medicina. Si yo quiero desarrollar inteligencia artificial en la medicina y si desconozco el impacto que puedo generar, las variables que están relacionadas en el tema de la medicina, probablemente voy a tener resultados que no van a beneficiar a la sociedad. Considero algo muy importante, que si nosotros empezamos a unir fuerzas entre las diferentes especialidades, diferentes carreras, probablemente nosotros vamos a llegar a generar ese famoso paradigma que estaban mencionando. Este es un nuevo paradigma. Y resulta que nosotros desde la carrera nos cuestionábamos algo, y yo en lo personal hace unos 3 años atrás, las universidades, ¿qué estamos haciendo para poder ayudar a las escuelas en apoyarlos en ese desarrollo frente a la tecnología? Y la respuesta era bien simple, en la población, en la gente que respondía, ninguna universidad se preocupa por los niños. Y a partir de 3 años atrás, comenzó a haber un cierto movimiento y cambio, y yo pensaba que era el único loco que pensaba esto. Y resulta que en Colombia y en Uruguay ya se hacían planes estratégicos a nivel de la currícula de colegios para poder ayudar a los niños a guiarlos en el tema de desarrollo tecnológico. Entonces ahí yo me respondía y decía, entonces el tema de usar tablets, celulares en el colegio no es malo, siempre y cuando existan profesionales por detrás, especializados, que guíen a estos niños en el uso de las tecnologías. Ojo, un ingeniero solo que utilice tecnologías no lo va a hacer muy bien. Necesito un psicólogo, necesito un sociólogo, un pedagogo, para que mi desarrollo haga un buen aporte. Entonces, ahí probablemente puedo responder a muchas de las preguntas que teníamos, y resulta que los ingenieros solos no podemos proponer soluciones grandes para la sociedad. Necesitamos trabajar conjuntamente con las otras especialidades, con las otras ciencias, para lograr productos significativos de la sociedad y transformar. Y, por ejemplo, nosotros hemos elaborado un pequeño modelito de las infraestructuras críticas del Estado boliviano. Lo hemos publicado el día de ayer. Y hemos llegado a una simple conclusión. Lograr un modelo no es la solución. El tratar de integrar y cambiar del pensar de las personas para que se motiven a un cambio, eso es lo difícil. La sociedad no está preparada para los cambios grandes, es paulatino. Las tecnologías emergentes, igual va a depender mucho de la cultura. Empresas, sociedades son resistentes al cambio. Imagínense, hemos tratado de contextualizar estas infraestructuras críticas en nuestra realidad y resulta que la cultura frena el cambio. Y nosotros hemos dicho, nos vamos a proyectar en nuestro anteproyecto de ley. Imagínense, ingenieros de sistemas tratando de trabajar con un anteproyecto de ley. Ahí nos hemos casado con el Departamento de Derecho para que nos guíen y nos orienten. Perdón, ¿se casaron? Perdón, relacionados. No, casados no. No, hemos empezado a tener relaciones. No, yo me casé con una abogada, entonces por eso me genera cierto... No, y me imagino, debe ser bastante complicado. Y entonces el tema de lograr reaccionar, despertar a los diferentes sectores para que unamos fuerzas y proyectemos y hagamos proyectos conjuntos transdisciplinares es muy difícil, pero no imposible. Bueno, a ver, yo lo que puedo aportar es que desde la ingeniería tenemos que tener muy en claro qué es lo que hacemos y creo que ya sabemos lo que hacemos. La tecnología nos va sorprendiendo día a día con nuevas implementaciones, nuevos dispositivos, pero yo creo que los que somos ingenieros, los que van a ser ingenieros, ya más o menos sabemos de qué se trata el juego, ¿sí? Como el juego de la oca, uno sabe que puede caer y volver a la primera casilla, bueno, nosotros sabemos de qué se trata más o menos.
El problema está en que yo creo que para llegar a esa interrelación social, gubernamental, yo nunca dejo afuera las entidades financieras que regulan la economía mundial, que también toman decisiones por nosotros. Hay un artículo muy interesante del Papa Francisco que habla de la ética en las entidades financieras. Creo que lo principal es que nosotros estemos parados, bien parados, éticamente parados, moralmente, como bien decía recién Janina, el tema de los valores, estar educado en valores, tener los valores claros para salir a compartir esa transversalidad con otros organismos que en definitiva terminan conformando los usos y costumbres de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Podemos tener muchas ideas, buenas o malas, el tema creo que un poco, ya a modo de cierre de parte mía, creo que la discusión que se planteó hoy, cada uno ojalá se lleve a la casa preguntas, que vayan a buscar respuestas. Comparto plenamente tu concepto de que la universidad tendría que estar abierta y veo muchas universidades abiertas a esto y veo muchas universidades cerradas a esto. Por eso yo valoro y agradezco mucho a la Universidad Católica Boliviana que haya abierto las puertas. Ojo, ustedes piensen actividades de este tipo que vienen a cuestionar modelos educativos, sociales, culturales. No todas las universidades están dispuestas a estas situaciones de crisis controlada. Entonces, creo que sí, que hay algo que omití en la presentación. En Argentina se llama café científico y se juntan a cenar y cenan carnes y vino. Pero en Japón se llama sake científico. Y en Brasil se llama, toman cerveza, ni sé cómo se llaman. ¿Sí? ¿Qué pienso? Los frenos inhibitorios primarios se van cayendo y por ahí pienso si se descontrola, pero si persisten en el tiempo, creo que son formas válidas de discutir. Y sobre todo, alguna persona, específicamente quien me formó a mí, me dijo que las preguntas tontas son las más difíciles de contestar. Entonces, eso en este contexto da para que uno pregunte lo que quiera preguntar. Antes de darle paso al panel para cerrar la actividad, quiero agradecer a la universidad, quiero agradecer al IEEE Bolivia y a las ramas estudiantiles y a los dirigentes de IEEE de la Universidad Católica Boliviana que hayan organizado esta actividad. Yo estoy seguro, disculpen si soy ambicioso, estoy seguro que cada uno de ustedes hoy se lleva algo para discutir, ¿sí? Con amigos, con los padres, con los profesores el lunes. Primero eso. Y segundo, verdaderamente agradecerles que hayan aceptado las reglas de esta actividad. Reglas tan flexibles como las que se han dado cuenta ustedes tienen y que hayamos podido intercambiar opiniones de la forma que lo hemos hecho. Muchas gracias. Bueno, yo para despedirme, totalmente de acuerdo con Gustavo. Creo que ha sido una reunión muy enriquecedora, no solamente para ustedes, sino también para nosotros, por lo menos para mí. Felicidades a todos los ingenieros, a todos los amantes de la tecnología. Ustedes tienen un futuro realmente muy promisorio. Como ingenieros van a poder desarrollar grandes cosas, bien, y depende de ustedes, ¿no? Cómo vayan a aplicarlas. Ustedes pueden hacer aplicaciones que puedan enseñar, pero también pueden hacer aplicaciones que sirvan para hacer trampa en el examen, ¿no? Entonces, ustedes deciden, ustedes definen qué hacer eso. Ustedes tienen que marcar una línea de qué es ético, ¿no? En función a sus valores, y espero que tienen grandes docentes, tienen una buena educación, entonces estoy seguro que van a poder elegir bien. Bueno, muchas gracias. Yo quiero cerrar con la reflexión de la importancia del otro. El otro es clave en tu vida, el otro, la otra. Y solo voy a leer una frase para cerrar. Solo el reconocimiento de este carácter hombre relacional como elemento originariamente constitutivo de nuestra identidad humana permite mirar a los demás no principalmente como competidores potenciales, sino como posibles aliados en la construcción de un bien común que beneficie a todos. Gracias.
Bien, para cerrar brevemente, volviendo a valores, creo que todo nuestro comportamiento y todo lo que hacemos y decisiones que tomamos parte de eso, de nuestros propios valores. Estando en la universidad, creo que nuestra misión principal es quizás tratar de ayudarles, de determinar, de decidir qué es lo que quieren en la vida. Yo quisiera comentar que tengo mucho orgullo cuando me encuentro con los titulados que tienen ideas muy apasionantes de mejorar su país, de ayudar en muchas cosas para que no seamos corruptos, para que seamos fieles a nuestra sociedad, a nuestra patria Bolivia. Y creo que la universidad hace mucho aporte, pone un grano de arena bastante grande para ayudarles y para formar profesionales con ética. Bueno, para terminar, yo les diría, no es una recomendación, es más una reflexión. Hombre y máquina. Nosotros tenemos que hacer que esto funcione. No, como decían por allá, pensar solo en la máquina o solo centrarse en el hombre. No podemos separarnos, ¿no? Entonces, el futuro depende de ustedes, ¿no? Hablaban de los niños, piensen también que la formación empieza no solo desde la casa, desde la educación primaria, ¿no? desde la educación más elemental. Y perseveren. Esta es una sociedad bien difícil para poder hacer las cosas. No tenemos recursos económicos, tenemos muchos problemas, pero tenemos ideas, que es lo más importante, ¿no? Yo por mi experiencia, en el país de donde vengo, donde estoy trabajando, ¿qué tiene de producción? Suiza tiene solo intellectual property y es uno de los más ricos en el mundo, solo ideas. Si yo veo todo este potencial que se tiene acá y le diera las herramientas, o este potencial se busca las herramientas, yo creo que estaríamos mucho más lejos, ¿no? Mucho más lejos. Piénsenla. ¿Sí? Gracias.